Disuelve la polaridad de tu mente. Un comensal es atendido por el mesero, y este le trae la sopa fría. Con tono amable el cliente le dice: «La sopa está fría, ¿podrías traerla caliente?». En el siguiente caso sucede lo mismo, solo que, el comensal, alterado y furioso dice: «Mi sopa está muy fría, necesito que me traigas mi sopa caliente». ¿Notaste la diferencia? En el primer caso el sujeto actúa de forma objetiva, se remite solamente a los hechos, más allá de su yo personal, mientras que, en el segundo, el hombre actúa de manera autoritaria, intrínsecamente desde su yo, seriamente subjetivo. El ego es esa polaridad que existe entre la totalidad y unidad del universo, establece fronteras al amor marcando así la dualidad. El personaje que crea el ego, es objeto de idolatría, de un trastorno de superioridad. Es la enfermedad que gobierna hoy en día, que nos afecta en diversos ámbitos de nuestra vida, es capaz de matar con tal de sentir que tiene la razón. Hay gente seriamente egoísta y narcisista, que tiene la rutina de acudir a un círculo religioso, pero, todo sucede tan superficial, como el acto de hacer cosas, de repetir cosas sin realmente serlas. A menudo muchas personas se quedan en ese rol, se vuelven adictos al placer de acumular conocimientos, de sentir que su religión es la verdadera o santa. El ego se vuelve fanático y termina amando más a la propia secta o religión que a Dios mismo. Aún exista contradicción, el ego es capaz de negar que está equivocado, en aras de sentir que tiene la verdad o de salvaguardar su reputación, de su iglesia o de sus respectivos integrantes. Es así como muchos, se vuelven adictos a el jugo placentero que les brinda el ego, en una constante recurrente donde su egolatría respira tranquilamente en la salvaguarda de la mentira. La búsqueda de la verdad no se fanatiza, porque el fanático a menudo se ensarza por encubrir dictaduras, apariencias o fachadas que distan mucho de tener verdad. El ego se caracteriza por su condición rígida, pues es reacio a disolverse con el océano de la realidad. No puede estar equivocado al percibirse a sí mismo como dueño de la verdad. Por lo tanto, cuando se es seriamente egocéntrico, no hay manera de contradecirse ni mucho menos tener la humildad de reconocer errores. No pueden existir errores en una persona que tiene aires de divinidad producto de sus delirios mentales de grandeza y superioridad. Las latas vacías suelen ser ruidosas, producto de la duda que las acompaña. A menudo el ego tiende a estarse verificando constantemente por su propia condición de no ser real, pues vive con el miedo a desaparecer. Es por eso que las mentiras suelen estar sostenidas por una serie de argumentaciones arbitrarias o hipócritas, pues se arrastran por no tener los pies sobre la tierra. La falacia se arrastra, he aquí el porqué en la historia bíblica de Adán y Eva, el diablo es representado en forma de serpiente, pues es el antagonista del bien o la verdad. Así que, tener los pies sobre la tierra, es una buena analogía sobre la conciencia, respecto a la verdad que nos hace libres. En cambio, arrastrarnos como serpientes, nos condena a una vida de miseria y sufrimiento, pues llevamos como estandarte los sentimientos más destructivos del ser humano, que corrompen, que dividen y hacen la guerra entre naciones. Cuando deshaces los opuestos de la mente, comienzas a ver todo desde una perspectiva amorosa, desde una realidad superior que une o incorpora sin causar disolución. Entenderás que fluir conforme a este ciclo, es la clave de la existencia, que derrumba cualquier polaridad y con ello resurge el amor. El amor no es cosa de cursilería, más bien es la matriz que sostiene al universo. Solo el ego puede verlo de esa manera, pues su visión del amor, se ve nublada por la hipocresía o el condicionamiento. Date cuenta cómo solemos vivir desde nuestro pasado acumulado, pues no hemos sido capaces de trascender esa sombra, por ende, nos volvemos hostiles y lo proyectamos contra el mundo entero. El ego no puede vivir en el presente, pues constantemente está dando brincos al pasado. La gente se enferma por su adicción al pasado, creando una vida de ansiedad y depresiva. A veces hasta la enfermedad se convierte en parte de la identidad, pues suele ser placentero volverse la víctima. Uno prefiere recibir palmaditas en la espalda antes que hacerse responsable de sus actos o de su propia vida. Hay una tendencia adictiva a crear productos o personajes de casi todo en este mundo, hasta la propia enfermedad no se escapa, cosa que empeora y le da vigor al mal. El yo es de hecho la causa de mucho del sufrimiento que se experimenta en esta vida. Vivir sin el yo nos hace personas más libres, conscientes de sí mismas y por ende más felices. Sé como agua que fluye y no como agua que se estanca, fíjate como el agua que está fluyendo se muestra más cristalina y viva, en cambio el agua encharcada se pone verde y se pudre.
Una señal de que el ego comienza a disolverse, es cuando comenzamos a reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestros defectos. En cambio, cuando existe todavía un ego pronunciado, lejos de reírnos, se tiende a enfadarse, frustrarse o hasta ponerse en contra de los demás o defenderse. Es la clara evidencia de un yo, que hace todo lo posible por tratar de aparentar lo que no es, en su lugar, trata de imponer una imagen perfecta e idealizada. Es un serio desgaste de energía, pues uno se esfuerza en tratar de tapar el sol con un dedo. Vive desde una conciencia observadora, difusa, sin crear formas o elaboraciones de ti mismo. Vive en la existencia y disfruta de cada momento de tu estancia en este mundo. Quizá esto te parezca extraño, pero, una de las maneras de tener una vida más placentera es dejar de pensar tanto. Sí, así como lo escuchaste, si disminuyes el parloteo de tu mente, te darás cuenta que muchas de las cosas que pensamos no valen para nada la pena, al contrario, nos provocan ansiedad, miedo y todo tipo de inestabilidad. Usa la mente cuando sea necesario, como para planear tu día a día, hazlo siempre de forma constructiva. Si realizas esta dinámica, saldrá a relucir la compulsiva tendencia a pensar en cosas que no solucionan ni el pasado ni el futuro, solo arruinan el presente. Recuerda que hay cosas que no podemos cambiar, caminos que tenemos que recorrer, es inevitable a veces enfrentarse a situaciones para ganar experiencia o aprendizajes. Deja de tratar de controlar todo y solo deja que las cosas fluyan, confía que cuando estés ahí, tendrás todo lo necesario para afrontar todos tus retos. Vive y enfócate en realizarte día con día, este es el único momento en el que existes, lo demás ha quedado atrás o simplemente todavía ni sucede. Derrumba los puentes que conectan al pasado para solo tener que ir hacia adelante. Muchas de las cosas que pasan en nuestra mente, terminan por convertirse en un yo, así tal cual como un virus de ordenador infeccioso, que corrompe todo el sistema. Ten presente que tú eres mucho más que una programación, por ende, tienes la capacidad de ser más allá de un determinado arquetipo. Cuando digo que eliminemos la polaridad de la mente, me refiero a que disolvamos la marcada insistencia de juzgar, criticar o condenar todo lo que nos pasa, pues con frecuencia, vivimos cosas que no pueden ser de otra forma, y para trascenderlas las tenemos que aceptar. No malinterpretes mis palabras pensando que tenemos que tolerar todo lo que nos acontece, en definitiva, hay escenarios de los que tenemos que alejarnos o elegir lo mejor para nosotros mismos. La clave es, liberarse de cargas innecesarias que tarde o temprano pasan factura. La no dualidad nos enseña a vivir desde el amor, incorporándolo a nuestra vida y que ya no sea tanto como una cualidad añadida.